Sergio Ramos será nuevo jugador del Sevilla y supongo que ahora al hijo pródigo lo tratarán bien. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, chavales, a expensas de que se haga oficial, a lo mejor cuando veáis este vídeo Sergio Ramos ya será oficialmente nuevo jugador del Sevilla. Pues lo dicho, Sergio Ramos vuelve al club de toda la vida, donde se crió, donde se empezó a hacer hombre y donde también, y hay que decirlo, aquí, como canal madridista, pues se le trató de la manera que se le trató. Y me llama la atención, pues, los dos aspectos, ¿no? Por una parte, que el propio Sergio haya querido volver a un lugar donde, obviamente, en los últimos tiempos, cuando volvía con la camiseta del Real Madrid, lo trataron de manera absolutamente lamentable, no solo la parte de los viris, sino a nivel general, el aficionado promedio sevillista daba la sensación que, desde luego, no tenía ningún tipo de empatía hacia el jugador nacido en Camas. Y por otra parte, pues ahí está, el Sevilla incorporando a un jugador que casi se le consideraba persona non grata en el Sánchez-Pizjuán. Entonces, bueno, creo que se hablaba de que Sergio lo tenía muy hecho con un conjunto de Arabia Saudí, concretamente con el mismo, iba a compartir vestuario con Karim Benzema en la Liga de Arabia Saudí. Y yo espero que le vaya fenomenal, pero cómo es la vida, ¿no? Con la cantidad de cánticos que se han hecho en el Pizjuán sobre la figura de Sergio Ramos, pues la vida es así, ¿no? Sergio siempre ha sido sevillista y luego madridista, siempre ha expresado una gran gratitud y cariño hacia el club en el cual se ha criado y se ha formado, siempre ha llevado pues el corazón sevillista por todo el mundo. Pero curiosamente, cuando volvía con la camiseta del Real Madrid, después de haber dejado mucho dinero en las arcas del Sevilla, pues ahí lo teníais, ¿no? Pitada tras pitada tras pitada, insultos varios, cánticos de muy mal gusto, a diferencia de lo que pasaba con otros ex grandes jugadores, leyendas del propio Sevilla, ¿no? Recuerdo, sin ir más lejos, por ejemplo, Dani Alves, Iván Rakitic antes de volver de nuevo, cuando era jugador del Barça. Me llama poderosamente la atención. O quizá no tanto, porque la realidad es que al menos desde la lejanía, al menos, si eres aficionado al Sevilla, a lo mejor puedes decir que es lo contrario, me estoy equivocando. La sensación que tiene uno es que existe una gran animaversión hacia el Real Madrid y un antimadridismo muy demarcado en las últimas temporadas y más allá de una década. De hecho, podríamos irnos casi a aquello de los duelos de Supercopa de España, Supercopa de Europa, y creo que por ahí se formó todo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya lo he dicho, yo a Sergio le deseo lo mejor, es una leyenda del Real Madrid, es una leyenda también, en cierto modo, del Sevilla, que como digo, ha llevado al Sevilla como sevillista por todo el mundo, pero estos movimientos a mí me parecen por todas las partes, tanto por la parte incluso del propio Sergio en menor grado, pero sobre todo del Sevilla, ¿no? Y del propio club, que ya digo, creo que lo han tratado realmente mal, muy mal, cada vez que ha vuelto por el Sánchez-Pizjuán, pero cosas de la vida, al final, por necesidades del oficio y del servicio, han reclamado los servicios del Camero. Espero que le vaya bien a Sergio, yo ya os digo, deportivamente y profesionalmente y como leyenda del Madrid que es, siempre le voy a desear lo mejor, pero este movimiento quería compartirlo con vosotros, me ha llamado la atención. Si eres sevillista y quieres comentar de manera respetuosa, dame tu opinión y comentario respecto a esta incorporación, que me parece buena para el Sevilla, experiencia, y además hizo una buena última temporada después de problemas físicos con el PSG, o sea que creo que al Sevilla es un movimiento que para 1 o 2 temporadas a un Sergio, para un equipo perfil Sevilla, nivel justo de Champions, Europa League, creo que para este perfil de equipo Sergio puede dar muchísimo. Creo que ya para un equipo más top de Europa podía tener algún tipo de problema, pero creo que les va a dar mucho. Además Sergio es muy profesional, va a dar toda la sangre en el campo, va a dar su conocimiento, y eso a un equipo como el Sevilla creo que le viene estupendamente bien. Me gustaría palpar tu opinión como madridista. ¿Cómo ves esto después de cómo lo han tratado a Sergio en las últimas temporadas cada vez que iba con la camiseta del Real Madrid? Si eres sevillista, oye, ¿qué te parece la incorporación, el fichaje de Sergio Ramos? A mí, ya os digo, todo me parece un tanto hipócrita por todas las partes,
pero el fútbol es así, al final es un futbolista profesional, entiendo que el poder seguir compitiendo en Europa y en competición europea y en un club de la enjundia del Sevilla, creo que a Sergio le generaba mucho a nivel de línea positiva en su carrera deportiva, volver a la que ha sido su casa, más allá de lo terriblemente mal que le han tratado por momentos, es su casa, y ojalá lo reciban bien y lo traten con respeto, porque la verdad, lo que pasaba cada vez que Ramos iba con el escudo del Real Madrid, con la camiseta madridista por el Pizjuán, era lamentable. Y ya os digo, no solo de lo que es la parte de Viris, que era, pues ya lo escucháis, o sea, no hace falta decir más, a poco que tiréis de videoteca lo veis, pero también, ¿no?, lo que se palpaba por parte del aficionado sevillista promedio. Y de hecho tú preguntabas, me acuerdo de una encuesta hasta del Chiringuito, preguntaban si querían la vuelta a Sergio Ramos y la gente no era muy optimista ni muy positiva con volver a ver a Sergio Ramos con la camiseta del Sevilla. En fin, no me enrollo más, que se hace el vídeo largo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.